Buenas tardes, soy Juan Delgado. Como siempre, bienvenidos al taller. Y en esta ocasión, pues quiero mostraros cómo voy terminando varias partes de un relieve que estoy acabando estos días. En él estoy intentando representar y voy bastante satisfecho una esquina del paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Obra magnífica este paso de Ruiz de Gijón, autor de finales del 17, con decir nada más alguna de sus obras como El Cristo del Cachorro, pues con eso creo que hablo más que suficientemente de su gran calidad artística. Para trazar el ojo me baso en el párpado superior del mismo. Ya luego le añadiré algo del inferior, le haré seguramente un punto pequeño para hacerle simularle el iris, pero lo que me va a definir el ojo va a ser la forma del párpado. Aumentando el volumen de las mejillas, no se puede olvidar que estoy realizando un ángel y el perfil del modelo es de formas redondeadas. La placa del relieve tiene unos 20 centímetros de altura y lo que es la cabeza del ángel no mide más de 1,5 centímetros. Entonces lo interesante de lo que he grabado es ver la dificultad que tiene el ir modelando a tamaños tan pequeños. Fijaros, comparar el tamaño de los dedos de mi mano con lo que es la cabeza del ángel. Ya la cabeza está bien encajada en la placa de barro. Está ya va estando bastante avanzado todo el relieve en este momento. El relieve no lo vemos ahora en la totalidad, lo veremos en otros vídeos, porque mi idea es ir publicando distintos vídeos sobre distintos detalles. Ahora me estoy centrando en el rostro, pero en otro pretendo centrarme en el ropaje, en otro en las alas, y a ver si así 2 o 3 vídeos creo yo que serían bastante interesantes sobre este proceso. Puedo comentar que en esta fase, ya bastante avanzada en el modelado de la pieza, del relieve, me gusta trabajar con el barro todavía bastante húmedo. Yo conozco muchos escultores que en esta fase ya, y sobre todo en piezas así de mucho detalle, trabajan ya con el barro más seco, ya con menos agua. Pero a mí el que se te pegue un poco el barro por su humedad al palillo y esa lucha con la materia, pero más que lucha, una lucha dulce, ¿no? Que te lleva a soltar el barro de un lado a otro y ese poco que suelta en otro lado te sirve para rellenar otra zona, para aumentar un pómulo, para cualquier otra solución, me ayuda bastante. Sí es verdad que un acabado final en el que no se quiera un resultado con una textura muy marcada, sino más bien pulido, pues conviene tener el barro ya más seco, mucho más seco, menos húmedo. Y el palillo, yo lo que hago para que se pegue menos el barro, me hago una mezcla con cera de mueble, de estas que venden en lata, mezclada con aguarrás, con un disolvente, y eso lo extiendo sobre los palillos, se deja secar una noche y al día siguiente se puede trabajar con ellos perfectamente y ya veréis que eso os pega mucho menos el barro a los palillos. En gran medida, la dulzura de un rostro recae en la barbilla. Es una oportunidad
que tiene el escultor para ungir de esa dulzura su obra. Con el palillo continúo marcando los contornos. Nunca me puedo olvidar de los contornos en un modelado. El dibujo siempre tiene que estar presente. Voy colocando, como siempre hago, o pequeños pegotillos de barro o pequeñas tiras o morcillas de lo mismo de barro, y no tiene más secreto, sino muy buen pulso. Y es curioso observar cómo si un día llegas al taller con el pulso no muy fino, tomas el palillo y tienes que hacer cosas muy precisas, no sé cómo, el pulso se te queda fijo y puedes trabajar sin ningún problema. Con bastante frecuencia conviene descansar la vista y sobre todo alejarte de la placa del relieve, verlo a una cierta distancia y ver si de verdad está resultando ese dibujo que estás haciendo en 3 dimensiones a través de la materia. Cualquier cosa, cualquier pequeño toque que des, como he comentado ya en otros vídeos, que te pase 1 milímetro donde no tiene que ser la medida, es lo bastante para que el ángel que estoy haciendo en este caso de un modelo no tenga nada que ver con, con lo que estás intentando reproducir. Aunque también es bien cierto que cada vez yo siempre me lo planteo y cada vez lo tengo más claro. Siempre que te piden reproducir alguna obra que ya existe o tú quieres reproducir alguna obra que ya existe, debes de darle tu sello personal, no debes de obsesionarte con intentar sacar hasta el último milímetro de cómo es el modelo. Si no, la obra quedaría fría. Un ejemplo muy claro en la historia del arte es cuando Rubens copia la obra de Tiziano, a la que dota de una sensualidad y un barroquismo que no tenía la obra original. Otro tema que intento evitar a la hora del relieve es no traerme demasiado las formas hacia adelante. Que el relieve siga siendo relieve, que no se convierta en un alto relieve, pero tan alto que ya sea la figura de bulto redondo cortada por la mitad, sino que de verdad sea llevar el dibujo al modelado, que es lo que puede ser un relieve. En muy poca distancia que sobresale de la placa de barro del fondo, conseguir la profundidad de la cabeza, de las alas, de todo el ángel. Podríamos llamarlo como dotar al barro de un cierto carácter pictórico. En estas medidas, los palillos que te venden en las tiendas de Bellas Artes van a servir de poco. Yo sí os recomendaría que os podéis comprar algunos de una tienda, pero vosotros mismos lijarle la punta al palillo con distintas formas, distintos contornos. Conviene una parte más plana, otra parte más curva, para así crearos vosotros vuestras propias formas e irlos probando a la vez sobre el barro. Yo utilizo unos hechos con un trozo de madera que me dio una vez un señor que llegó a mi taller de visita y me dijo: te voy a traer un trozo de madera que te va a venir bien para hacerte unos palillos. Y al día siguiente me trajo un trocillo pequeño de madera de ébano, pero lo corté en lasca y a partir de esas lascas me hice 5 o 6 palillos, bueno, 5 en concreto, y la verdad es con los que hago todo este tipo de obras así más pequeños, de detalles más menudos. A este señor no lo volví a ver más, pero le estoy profundamente agradecido. Como se aprecia, ha quedado a un nivel bastante avanzado de acabado la cabeza del ángel, lo que no quita que cuando ya termine las otras partes, como por ejemplo la mano, pues vuelva de nuevo a ella ya con el barro más duro para unas últimas terminaciones. Bueno, pues ya ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en un nuevo vídeo sobre la terminación de otra parte de este relieve.